tártaro infernal existe desde la creación del mundo, pero desde que el cristianismo apareció sobre la faz de la tierra, encarnando las dimensiones celestiales y las fuerzas de la luz, inmediatamente se generó, como si fuera su contraparte yin, un lado oscuro, una semilla maligna que las fuerzas del mal sembraron en unos sistemas de pensamiento marcados por el gnosticismo. Sistemas que tienen en común la pretensión babélica de colocar al hombre en el trono de Dios, sirviéndose para ello de las fuerzas prometeicas que había arrebatado al cielo el mismísimo Lucifer, señor de todos estos credos, señor de las moscas, señor del Hades y del inframundo. Fue así como toda la historia no ha sido en realidad sino un continuo Armagedón entre el bien y el mal, una batalla continua entre el cristianismo y una caterva de enemigos salidos de las madrigueras del Averno, una colosal conflagración entre las fuerzas de la luz y los poderes de las tinieblas, cuyo horizonte final es el intento satánico de destruir la fe cristiana, para entronizar a su Señor en un nuevo orden mundial, donde pueda desplegar despóticamente todo su poder, pastoreando sus rebaños de esclavos bajo la égida de una religión mundial sincrética, tipo Nueva Era. Sobre la escena del mundo, escribe un autor espiritual, la vida de las almas puede parecer circundada de banalidad e intrascendencia, pero en realidad, esta vida está dominada por un invisible y grandioso altercado entre Dios y el diablo. Toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del mundo. Aunque la lucha entre Dios y Satanás arrancó con el mismo comienzo del mundo, actualmente estamos en una fase crítica de esta batalla, la cual, según se afirma en muchas revelaciones marianas, las visiones de los santos e incluso el análisis social, político y económico de los tiempos actuales, constituye un verdadero preapocalipsis, en el cual se están desarrollando los primeros capítulos del Armagedón final. Pues bien, este Armagedón conclusivo de la historia, esta colosal conflagración entre Dios y Lucifer que constituye el final de los tiempos, es justamente la que se está teniendo lugar en el Valle de los Caídos, monumento erigido en la Sierra de Madrid a unos 60 kilómetros de la capital, que no fue levantado ni mucho menos con la intención de perpetuar la memoria del franquismo, ya que el general Franco estaba enterrado allí, ya que el valle es un colosal homenaje a la fe católica, una majestuosa plasmación en piedra granítica de las verdades y principios fundamentales de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Un monumento donde se puede decir que late y vive en todo su esplendor la apoteosis del catolicismo, presidida por una cruz monumental de 150 metros, la más grande del mundo. Contra este maravilloso edificio que proclama la gloria del catolicismo, se está desatando ahora todas las puertas del infierno, ahitas de venganza. Esta colosal basílica, este impresionante monumento al catolicismo, está excavado en roca granítica, en forma de un enorme túnel. Y esta basílica custodia un cementerio religioso donde están inhumados 33.384 fallecidos en la Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre los años 1936 y 1939. Por eso se llama el Valle de los Caídos. Pero hay que hacer notar que los fallecidos que están enterrados aquí pertenecen a los dos bandos que combatieron en este conflicto, tanto a los que pertenecían al bando nacional, capitaneado por Franco, como a los que estaban integrados en el ejército de la República. Esta basílica está bajo la custodia de la Orden Benedictina, que lleva allí desde 1959, desde la fundación del Valle de los Caídos, y que tiene como función rezar por los caídos, rezar por la paz en España y en el mundo. Como homenaje y grandioso monumento al cristianismo, pleno de belleza y sensibilidad,
en el Valle de los Caídos no existe absolutamente ningún contenido de signo político. En efecto, custodiada por gigantescos ángeles berroqueños que, a la vez que guardan el sueño de los muertos, custodian la fortaleza católica como fieles soldados, en la basílica están expuestas las verdades fundamentales de la fe católica, con especial referencia a España. Advocaciones marianas, como la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de África, Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora del Pilar, formidables arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, el Pantocrátor, la Asunción de la Virgen, la Última Cena, el Santísimo y un largo etcétera de contenidos del cristianismo. Después de haber ejecutado en octubre de 2019 la profanación del cadáver del general Franco, que no hizo constar en su testamento que quería ser enterrado allí, ya que su enterramiento se efectuó siguiendo órdenes de Juan Carlos I al día siguiente de acceder al trono tras el fallecimiento de Franco. Ahora el gobierno social comunista entregado a la masonería y al nuevo orden mundial pretende destruir el Valle de los Caídos, hablando de una resignificación, con el fin de hacer del Valle de los Caídos un centro de reconciliación que no es otra cosa que un intento por convertir el Valle de los Caídos en un inmenso museo dedicado a las mentiras de la llamada memoria democrática de España. Esta llamada resignificación del Valle de los Caídos consta de 4 puntos fundamentales. En primer lugar, la expulsión del Valle de los Caídos de la comunidad benedictina que mantiene el culto. En segundo lugar, convertir el valle en un parque temático grotesco de exaltación del marxismo. En tercer lugar, remover los restos cadavéricos de los 33.384 enterrados allí. Tarea imposible porque los restos están entremezclados y es imposible poder identificarlos y separarlos. En relación con los restos de los caídos que están enterrados allí, hay que precisar que una gran parte de ellos fueron recogidos de las cunetas donde fueron enterrados durante el conflicto, ya que, como es normal en las guerras, los cadáveres de los fallecidos se entierran allí mismo en el campo de combate, en las cunetas. Entonces Franco dio la orden de recoger esos restos que estaban sin identificar y mal enterrados en las cunetas para darles una cristiana sepultura en el Valle de los Caídos. Generalmente se hizo con el consentimiento de los familiares. Generalmente, lo que ocurre es que hay veces que no es posible descubrir la identidad de los que están enterrados allí. Lo que subyace en esta pretensión marxista de resignificar el valle no es tanto acabar con un monumento a la dictadura franquista, que el Valle de los Caídos no es eso ni por asomo, ya que este pretexto no es sino una cortina de humo bajo la que pretende ocultar su verdadera intención, que es destruir un monumento católico único en el mundo, una edificación que proclama la gloria de los cielos, que ellos pretenden recusar para exaltar los infiernos de los que proceden. Es un ejemplo más de la persecución a la fe católica, un órdago al cristianismo, un desafío del mal orquestado por las huestes luciferinas. Ahora mismo, en torno a la gigantesca cruz del Valle de los Caídos, se está desarrollando una tremenda batalla entre ángeles y demonios. Hay incluso algunos videntes que han afirmado esto, o sea, que están viendo esta tremenda escena del Armagedón. Pero además de que las huestes de Satanás, que están encarnadas en los gobernantes españoles, como en tantos otros gobernantes de muchos países del mundo, además de querer destruir la cruz, de dinamitarla como quiere la izquierda, por considerarla un símbolo fascista, hay una intención oculta que muy poca gente sabe o que muy poca gente llega a entender, y es lo siguiente. En la Basílica del Valle de los Caídos se conmemora una guerra, sí, pero no es ni mucho menos la guerra civil española, sino que lo que está esculpido en piedra es la historia
de la gran batalla final del Apocalipsis entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre los ángeles y los demonios, entre el cielo y el infierno, como queriendo dar a entender que la inmensa edificación muy posiblemente la diseñó Franco con el objetivo de emparentar la guerra española con la conflagración general que tendrá lugar en final de los tiempos, en el sentido de que la guerra civil fue el anticipo, la primera fase de otra contienda mucho mayor, que no fue la Segunda Guerra Mundial, como se suele suponer, como opinan los historiadores, sino que será el Armagedón, ya que los contendientes en ambos casos, desde su punto de vista, fueron los mismos, las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las tinieblas. Desde este punto de vista, el Valle de los Caídos es monasterio, es basílica, es un cementerio, pero antes que nada es el Apocalipsis puesto en piedra berroqueña, que pretende sellar las puertas del infierno, justamente el mismo objetivo que se propuso el monasterio de San Lorenzo del Escorial, elegido por Felipe II muy cerca del Valle de los Caídos, con la finalidad de clausurar una escoria, es decir, una entrada al inframundo que por ella vomitaba sus escorias infernales. Este objetivo de exorcizar a las fuerzas del mal está meridianamente explicitado en los 8 tapices sobre el Apocalipsis situados en la gran nave, intercalados entre las capillas, tapices que son copia de unos originales flamencos traídos de Bélgica por Felipe II, conservados en el Palacio de la Granja, considerados como una de las cumbres del arte universal. Dentro de la serie, en el tapiz número 5 se describe el combate entre los ángeles y los demonios que pretenden atacar a la mujer vestida de sol. La escena sexta de este paño muestra cómo la bestia salida del mar hace la guerra a los santos y a los fieles. El resultado final de la guerra se muestra en el paño número 6, donde se expone el triunfo del Evangelio, con escenas donde los impíos son atormentados con el fuego y azufre, mientras Jesús ordena al ángel el castigo de los malos. En el paño número 7 se describe la destrucción de Babilonia, la gran ramera, ahita de abominaciones. En la escena séptima, el ejército de Cristo sigue al Salvador entronizado, que lleva el cetro en una mano y la espada llameante de 2 filos en la boca. El lienzo octavo de esta serie de tapices describe el final de la batalla, con el triunfo de la Iglesia sobre el demonio, que es encadenado en el abismo, derrotado por el ejército de Cristo, que sobre caballos blancos combate a las potencias infernales. Esta colosal conflagración final es, tanto en su fondo como en su forma, una apoteósica cruzada, la cruzada por excelencia, ya que en esta epopeya el protagonismo recaerá en el mismo Cristo, caudillo de los ejércitos celestiales, el caudillo del Armagedón, quien, según indican todas las profecías, dirigirá él mismo los ejércitos que combatirán allí, en la llanura de Megido en Palestina, teniendo a San Miguel como paladín y mariscal de campo. Así pues, las hordas satánicas que hoy dirigen España y el mundo no pueden tolerar, no pueden digerir que haya en España, en el centro casi de la península, un monumento que les hace recordar la derrota que sufrieron a manos de los españoles. La primera vez y única que el comunismo ha sido derrotado, y que además esta derrota que sufrieron en el año 39 les está también anticipando, profetizando la derrota final que sufrirán en el final de los tiempos, en el Armagedón final. La pretensión marxista de dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos como momento cumbre de su resignificación no es sino la segunda parte del ataque a la Iglesia que comenzó con el incendio provocado de la Catedral de Notre Dame. Como se ve, estamos ante un ataque a 2 de los símbolos más importantes del cristianismo en Europa occidental y en el mundo entero. Este asalto al Valle de los Caídos hay que incluirlo en la siniestra tradición del marxismo de atacar al cristianismo, que ya tuvo lugar en la Rusia soviética y que también tuvo un momento de especial crueldad
durante la persecución católica que protagonizó la Segunda República Española entre los años 1936 y 1939, que consistía en incendiar templos, desenterrar cadáveres de religiosos, derribar cruces y asesinar y torturar a los religiosos y a los laicos que hacían profesión de fe católica. Ya llevamos en España unos cuantos años en los que son continuos y frecuentes los ataques a símbolos católicos, especialmente la demolición de cruces. Por eso ahora quieren cobrarse la pieza mayor, quieren derribar la cruz más grande del mundo. Y también, junto con esta inclusión en la tradición de holocaustos contra los católicos perpetrados por el izquierdismo, hay que tener en cuenta un factor de los que muy poca gente tiene conciencia. Nos estamos refiriendo al enorme poder energético que tiene el Valle de los Caídos. En efecto, tanto la basílica como la cruz están erigidas en un lugar de gran poder energético, de fuerte irradiación telúrica, cuya frecuencia vibratoria emparenta el valle con muchos monumentos antiguos de carácter sagrado, a los que supera en potencia. Se han llegado a medir en puntos concretos de la basílica concentraciones de unidades bovis, que son las que miden la energía de la Tierra, superiores a Stonehenge, por ejemplo, cercanos estos valores casi a 20.000 bovis. De aquí que las fuerzas satánicas quieran adueñarse de este lugar de poder, para así poder poner esa poderosa energía al servicio del mal de Baphomet, haciendo del valle un poderoso emisor de fuerzas malignas, que se multiplicarán si consiguen derribar la cruz más grande del mundo. Como conclusión, estamos asistiendo a una escena fundamental y decisiva de la guerra entre el bien y el mal, a una guerra que ya inserta plenamente este final de los tiempos en el Armagedón final, en el Apocalipsis, donde las fuerzas del mal serán derrotadas por las fuerzas del bien. Y aparte, otro factor que impulsa a Satanás a derribar el Valle de los Caídos es el odio ancestral que tienen las hordas satánicas a España, como país que no solamente ha defendido la fe de las herejías y de las desviaciones doctrinales, sino que además ha extendido el cristianismo por todo el mundo. Si a eso se le añade la presencia en su suelo quizás del mayor monumento del mundo al cristianismo, al catolicismo, y la cruz más señera del mundo, el resultado final es que está siendo asediada por Satanás. Y ya para terminar, queremos hacer un llamamiento a los católicos de todo el mundo a que defiendan el Valle de los Caídos, con sus oraciones, con sus plegarias, con sus sacrificios, porque esto no es una batalla entre Satanás y España, sino una conflagración entre Satanás y todo el mundo católico. Aparte de las oraciones, las plegarias, otra manera eficaz de luchar para defender el Valle de los Caídos es el mandar una carta a los obispos de nuestra diócesis solicitando que intervengan cerca de la Conferencia Episcopal Española para que se respete el conjunto monumental tal y como está ahora. También se puede escribir directamente a la Conferencia Episcopal Española. Para estas cartas se puede utilizar el documento que ha elaborado la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos en forma de llamamiento a los católicos de todo el mundo, cuyo enlace podemos ver en esta imagen. Por último, otra modalidad de lucha es la de escribir directamente a la Presidencia del Gobierno de España reclamando que retiren el proyecto de reasignación del Valle de los Caídos y que se respete el conjunto tal y como está en este momento. Invitamos, por tanto, a los católicos de todo el mundo a que se unan a este proyecto de defensa de nuestra fe. Y acabamos este vídeo, además de dar las gracias por adelantado, gritando «¡Viva Cristo Rey!».